Dos jóvenes esperan en la salida internacional del principal aeropuerto de Ecuador. Uno tenía flores, el otro cargaba un peluche. Parecían dos jóvenes más esperando la llegada de un familiar, pero en realidad estaban preparando una ejecución. Minutos después, frente a pasajeros, trabajadores y familias enteras, sacarían armas ocultas y dispararían contra uno de los hombres más buscados por las autoridades ecuatorianas. La víctima no era un ciudadano cualquiera. Según el gobierno, se trataba de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, alias Cachete, identificado como cabecilla de los Águilas, una organización vinculada al crimen organizado y considerada por las autoridades como una estructura de alta peligrosidad. La escena parecía sacada de una película de narcotráfico, pero ocurrió en la vida real y ocurrió en uno de los lugares que se supone debería ser de los más seguros del país. La tarde del 17 de junio, cientos de personas transitaban normalmente por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Algunos llegaban de viajes internacionales, otros esperaban familiares, muchos simplemente intentaban abordar sus vuelos. Nada hacía pensar que en cuestión de segundos el aeropuerto se convertiría en escenario de un atentado. De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos adolescentes permanecían en la zona de llegadas internacionales simulando esperar a alguien. Uno sostenía flores, el otro llevaba un oso de peluche. Cuando identificaron a su objetivo, se acercaron. Entonces ocurrió todo. Uno de ellos sacó un arma que mantenía oculta y abrió fuego. Cuando la víctima intentó reaccionar, el segundo atacante volvió a disparar. Los disparos provocaron el caos inmediato. Las personas comenzaron a correr. Algunos buscaron refugio detrás de mostradores, otros se lanzaron al piso. Varias grabaciones registraron el momento exacto en que los pasajeros intentaban protegerse mientras se escuchaban las detonaciones. Mientras el pánico se apoderaba de la terminal aérea, familiares de las víctimas pedían ayuda desesperadamente. Al menos 2 personas resultaron heridas durante el ataque. Una de ellas falleció. Horas después, el ministro del Interior confirmó la identidad de la víctima mortal. Se trataba de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un hombre ampliamente conocido por las autoridades ecuatorianas. Según la información oficial, Suástegui era considerado cabecilla de los Águilas en el cantón El Triunfo. Además, registraba antecedentes por asociación ilícita, asesinato y tenencia ilegal de armas. Pero el caso no terminó ahí, porque apenas comenzó a conocerse quién era la víctima, surgió una pregunta que todavía genera controversia. Si las autoridades lo consideraban un objetivo criminal prioritario, ¿cómo logró ingresar al país y desplazarse por el aeropuerto sin ser capturado? Diversos sectores comenzaron a cuestionar los mecanismos de control migratorio y la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. Hasta ahora, las autoridades no han explicado si existía alguna orden de captura vigente o alguna alerta migratoria activa en contra de Suástegui. Tampoco se ha informado si estaba siendo seguido por organismos de inteligencia, y es que al parecer los atacantes parecían conocer perfectamente los movimientos de la víctima, sabían dónde iba a aparecer, sabían cuándo llegaría y sabían exactamente en qué momento atacar. Todo eso alimentó las sospechas sobre un posible seguimiento previo. El atentado también dejó otra gran interrogante: ¿cómo fue posible ejecutar un crimen de esa magnitud en el principal aeropuerto del país? Periodistas que cubrieron la emergencia recordaron que existían varios anillos de seguridad en el aeropuerto, controles vehiculares, guardias privados, detectores metálicos, revisiones permanentes. Aún así, los sicarios lograron llegar hasta la zona de arribos internacionales y disparar frente a decenas de personas. Lo sorprendente es que los responsables no lograron escapar. Las cámaras capturaron
captaron el momento en que intentaban huir. Sin embargo, fueron interceptados y detenidos por personal de seguridad y agentes policiales dentro del parqueadero del aeropuerto. Las autoridades informaron que se trataba de dos jóvenes involucrados en asesinatos por encargo. El momento que ha sido el hecho delictivo teníamos personal en el aeropuerto que estaba realizando una misión específica, actuó inmediatamente, tenemos los dos menores aislados, tenemos las armas de fuego, inmediatamente se activó a los grupos especializados de investigación, el eje preventivo realizó su trabajo también articulado y esto hizo que a estos dos menores aislados inmediatamente se los ponga a órdenes de la autoridad competente, se empezó a levantar información en relación a la víctima ya posterior se ha determinado que sería un cabecilla importante del grupo delictivo organizado Los Águilas, que tendría su accionar en el cantón El Triunfo. Es por eso que ahora las unidades investigativas están allá. Existiría un problema ya en el sector del Triunfo con otra GDO, por eso es que producto de que esta persona se había encontrado fuera del país, aparentemente en un viaje, estaba llegando de viaje y aprovechó el otro GDO contrario esta oportunidad de hacerlo en el aeropuerto. Este asesinato ocurrió apenas un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara estado de excepción en varias provincias debido al incremento de la violencia. Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. Las disputas entre organizaciones criminales han convertido al país en un punto estratégico para el narcotráfico internacional. Su ubicación entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, han hecho que múltiples bandas busquen controlar rutas, puertos y territorios. En ese escenario surgieron grupos como los Águilas y también una guerra permanente entre organizaciones criminales rivales. Por eso, para muchos analistas, el asesinato de Subastegui no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una disputa mucho más grande, una disputa que ahora llegó incluso a los aeropuertos. Horas después del ataque, el cuerpo de Carlos